Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historiomanía Deportes. Fútbol y empresas, el caso de la Parmalat y el Parma. ¿Hasta dónde llega la influencia de las empresas en el deporte? ¿Hasta qué punto es benéfica la intervención del gran capital en una actividad lúdica? La respuesta es muy compleja y tiene varias aristas, pero este es un capítulo de Historiomanía. En este repasaremos la historia de la Parmalat y su influencia en el equipo de fútbol italiano, el Parma. La historia de la lechera italiana Parmalat es el clásico relato de la superación de un empresario que tomó un pequeño negocio familiar y lo llevó hasta convertirse en una gran transnacional. A mediados de los años 60, el joven de 22 años Callisto Tanzi tomó el negocio de su difunto padre que trabajaba productos alimenticios. Su visión lo llevó a que, en los inicios de la década de los 70, se incorporó en el negocio de los lácteos e insertó en el mercado varias innovaciones, como la pasteurización, la conservación del producto a través del Tetra Pak y la venta de puerta en puerta llevando su producto en camiones con su logotipo en toda la ciudad de Parma y la región de Emilia-Romagna. Para finales de esa década, su empresa ya había desplazado las poderosas lecheras locales y se colocó como la número 1 en Italia. De esa manera, Parmalat comenzó a expandirse, primero en Europa para finalmente brincar al continente americano. En los años 80 y 90 fue su consolidación al llegar a 30 países en 5 continentes y su producción se abrió más de los productos lácteos y sus derivados. A decir de ellos mismos, eran la Coca-Cola de la leche. Su expansión fue tan grande que ni el 10% de sus empleados trabajaban en Italia. La Parmalat logró emplear a gente en todo el mundo. Su bonanza financiera la llevó a comprar el equipo Parma en 1990. Justo en esa década y tras una serie de grandes inversiones, el club tuvo la mejor época deportiva en su historia, asunto que relataremos más adelante, pero el hecho era muy claro: Parmalat era tan importante en lo económico que había dado un exitoso salto a lo social. El 12 de noviembre del 2003 comenzó a caerse del paraíso. Primero perdió puntos en la bolsa de valores de Milán, la más importante de Italia y una de las más importantes en Europa. Esto porque la empresa tuvo pérdidas millonarias desde el cambio de lira a euro, y porque empresas auditoras habían encontrado actividades sospechosas en Parmalat. Casi un mes después, Parmalat se declaró incapaz de pagar deudas millonarias que tenían en bonos. Intentó alargar el plazo de pago, pero mientras lo hacía, sus acciones valían cada vez menos en el mercado de bolsa. A la par, las empresas auditoras le daban los puntos más bajos en transparencia y llevaban el caso a tribunales italianos y estadounidenses para hacer una auditoría estatal y detectar un posible fraude. El 16 de diciembre logró hacer el pago de 150 millones de euros. Para el día siguiente le surgió otra deuda, ahora por 400 millones de euros. Para intentar garantizar el pago, Parmalat declaró que tenía cuentas en las Islas Caimán y con eso lograría liquidar sus deudas y continuar con números positivos. Sin embargo, el 19 de diciembre Bank of America calificó de falsos los documentos presentados por los italianos y no tuvieron más que hacer. Confesaron el hecho y con ello el fraude más grande en la historia de Europa. El 23 de diciembre, el prestigioso empresario y dueño de la Parmalat, Callisto Tanzi, era declarado culpable por fraude y el gobierno italiano, encabezado por Silvio Berlusconi, se vio obligado a intervenir para salvar a la compañía. Un día después de la acusación contra Tanzi, apareció una nueva ley en Italia que permitía al gobierno el rescate de transnacionales que se declaran en quiebra. De esta manera, 4 días después, Parmalat se declaró en quiebra y de manera fraudulenta recibió millones de euros provenientes de los impuestos. Si bien la acción de Berlusconi fue puesta en duda, también existen argumentos que defienden a la ley alegando que realmente rescataron a los trabajadores italianos y a una empresa que generaba millones de euros a las arcas del país. Ese mismo día, 24 de diciembre, le llegó una orden de presentación a Tanzi, pero desapareció misteriosamente de Italia. Dicen que viajó por todos los países americanos donde tenía empresas para desaparecer las pruebas de su fraude. Inclusive llegó a romper computadoras a martillazos. Logró desaparecer 800 millones de euros con esta acción. Aún así, el 28 de diciembre de 2003, Tanzi era encarcelado acusado por falsedad de balance, quiebra fraudulenta, uso de información privilegiada y presunto engaño a los auditores de los estados contables. En los siguientes meses se encarcelaron hasta 29 personas involucradas en el fraude. A lo largo de las investigaciones, Tanzi declaró que durante décadas
había construido una red de políticos y banqueros que le facilitaban créditos y privilegios financieros a cambio de pagos. El fraude era aún más grande de lo que había pensado. Al final, el exfundador y dueño de la Parmalat recibió 18 años de cárcel y su empresa cayó en el fraude y quiebra más grande de la historia de Italia y Europa. Miles de trabajadores y granjeros perdieron su empleo y fuente de recursos en el mundo. Con ello también cayó el Parma, el equipo de fútbol de la empresa Parmalat. La historia se ve distinta dependiendo desde donde la mires, y así como el Parmalat y la familia Tanzi se desprestigió ante los ojos del mundo, no pasó lo mismo con su equipo de fútbol, el Parma. ¿Qué tenía este equipo que enamoró a toda la generación en la década de los 90? Veamos un poco de su historia. El Parma consiguió su ascenso definitivo a la Serie A, la primera división italiana, en la temporada de 1990-1991, gracias al capital de Parmalat. Llevaron al portero brasileño Claudio Taffarel y al astro sueco Tomás Brolin a reforzar sus filas. Tuvieron un gran año en su debut en la Serie A, lo que apenas era un asombro de lo que vendría en los años siguientes. El director técnico Nevio Scala logró construir un equipo que juega fútbol alegre y que al año siguiente conquistó la Copa Italia. Al igual que la empresa lechera, el club iba totalmente en ascenso y haciéndose multinacional. En la temporada 92-93 llegó desde Colombia el jugador que sería su máximo goleador histórico, Faustino Asprilla, y con él ganarían la Copa de la UEFA y quedarían en tercer lugar de la Serie A. Sin duda, para ese año el Parma ya era toda una realidad del fútbol italiano y era capaz de medirse a la Juventus, Milan e Inter. La siguiente temporada llegaron el argentino Néstor Sensini y el italiano Gianfranco Zola, y con ellos la Supercopa de la UEFA. Su jugador estelar continuaba siendo el sueco Brolin y el juego seguía muy alegre y vistoso. La temporada 94-95 fue la posterior al Mundial de Estados Unidos. El Parma comenzó una transformación que lo llevaría aún más alto. El sueco Brolin jugó un gran mundial y continuaba siendo el centro de atención del equipo italiano. Sin embargo, llevaron jugadores estelares como Dino Bacchio, Fernando Couto, Stefano Fiore, y en la banca apareció un joven de 16 años que se perfilaba como su futuro portero. Su nombre, Gianluigi Buffon. Al final del año, los resultados fueron extraordinarios. Una nueva Copa de la UEFA y tercer lugar de la Serie A los respaldaban. El balance económico no era muy positivo. El equipo navegaba en números rojos con 8 millones de euros en pérdidas. Por eso era un asunto que aún no importaba. La temporada 96-97 lograron su lugar más alto en la Serie A, el segundo puesto, ahora dirigidos por Carlo Ancelotti. El Parma ya contaba con jóvenes figuras que serían estelares en los siguientes años, inclusive algunos serían campeones del mundo con sus selecciones. Fabio Cannavaro, el francés Lilian Thuram, Roberto Musi, el brasileño C. Maria, Mario Stanic, el argentino Hernán Crespo y el italiano Enrico Chiesa. Eran algunas de sus figuras. Además, el balance económico era en números verdes con ganancias netas de 13 millones de euros. El Parma de 1998-1999 sería para muchos el mejor de su historia. Lograron el cuarto lugar en la Serie A, pero ganaron la Copa Italia y, aún más importante, la Copa UEFA. El nuevo director técnico era Alberto Malesani y varios de sus jugadores habían jugado un extraordinario Mundial Francia 98. Los refuerzos fueron el argentino Juan Sebastián Verón, Alain Borzani, Diego Fuser, Abel Balboa y regresó Asprilla a sus filas. Quizá el día más recordado por sus aficionados fue la final de la Copa UEFA contra el Olympique de Marsella, que tras varios franceses campeones del mundo. El juego fue en Moscú y la alineación italiana era aterradora. Buffon, el capitán Sensini, Fuser, Dino Bacchio, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Borgosian, Fabio Cannavaro, Enrico Chiesa, Lilian Thuram y Vanoli. El partido fue dominado de principio a fin por el Parma, que generaría 3-0 con goles de Crespo y Vanoli en la primera parte, y Enrico Chiesa metió el sello definitivo de un equipo que tocaba el punto más alto de su historia. Quizá el balance económico era desastroso, regresaron a los números rojos con 23 millones de euros de pérdida, pero lo deportivo lo valía. La temporada 99-2000 no fue tan exitosa porque resintieron las bajas de Verón, Chiesa y Sensini, aunque llegaron Ariel Ortega, Amoroso y Davo. El equipo no levantó ningún torneo. Financieramente cerraron con números positivos de 4 millones de euros. La siguiente temporada tampoco fue tan exitosa y sus fanáticos
vieron partir a jugadores como Hernán Crespo, Mario Stanic y Dino Baggio. A pesar de estas ventas, el equipo regresó a los números rojos con menos de 15 millones de euros. ¿Sería que en el nuevo siglo la situación financiera de la Parmalat ya no era estable y se reflejaría en su club? En el 2001-2002 continuaban las bajas sensibles. Ahora se despedían de Gianluigi Buffon y de Lilian Thuram. Los dos irían hacia la Juventus y los refuerzos no recompensaban esas pérdidas, aunque seguían figuras como Fabio Cannavaro, Matteo Ferrari y el portero francés Sébastien Frey. La situación venía en declive. A pesar de ello, lograron ganar la Copa Italia y sus finanzas se vieron sumamente a la alza. Ahora cerraban con saldo positivo de 52 millones de euros. Tal parecía que el objetivo ya no eran los triunfos deportivos, sino intentar salvar la situación financiera del club y de paso de la empresa Parmalat. Posiblemente lo que sucedió con el Parma era el aviso de todo lo que vendría con la empresa lechera. La siguiente temporada lograron mantener los números positivos y aunque no lograron grandes éxitos deportivos, llegaron jugadores estelares como el brasileño Adriano, Alberto Gilardino, el romano Adrián Mutu, aunque ahora se despedían de Fabio Cannavaro que iba directo a la Juventus. El DT era Cesare Prandelli, que logró juntar un buen equipo. Increíblemente, la temporada de la crisis económica, o sea la 2003-2004, consiguieron sobrevivir en lo deportivo. Claro que se despidieron de jugadores como Adriano, que se fue al Inter de Milán, y de Mutu, que emigró al Chelsea, pero llegaron al quinto lugar de la Serie A. Nada mal para un equipo que vio cómo la empresa que lo dirigía se había ido a la quiebra y su dueño a la cárcel. Las consecuencias de la crisis llegarían un año después, en el 2004-2005, cuando quedaron en el lugar 18 de la Serie A. Oficialmente se había terminado la época de gloria del Parma, y ahora vendrían años oscuros. Las finanzas estaban en números positivos, pero justo por vender los pocos buenos jugadores que les quedaban y sustituirlos con futbolistas de mucho menor calidad. Pasaron 10 años de subsistencia hasta que la realidad los alcanzó. En el 2015 el Parma anunciaba su bancarrota y al no conseguir quien lo comprara se concretó su desaparición. La crisis de la Parmalat al fin tocaba al club. Al siguiente año, y ya con otro capital, aparecía el Parma 1913 desde la Serie D, y hoy ese equipo busca regresar a la Serie A y recuperar algo de su grandeza de los años 90. El portero estelar, Gianluigi Buffon, regresó con ellos para intentar salvarlos antes de su retiro definitivo. Esa es la historia de un club tocados por el auge y decadencia de la empresa que lo sostenía, la Parmalat. Y hasta aquí este episodio, amigos. No olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio.